Hola, nosotros somos el Grupo del Tigre conformado por David Brenes, María Alejandra Merino, Nazaret Briceño y Víctor Acuña. Les vamos a hablar acerca del tema de Human Interface Device. Entonces, ¿qué es esto? El HID, por sus siglas en inglés, son los dispositivos de interfaz humana que hacen referencia a las especificaciones de aquellos instrumentos que interactúan de manera directa con los humanos y envían la información que perciben a un computador. Entonces, esto quiere decir que existe una entrada y salida de la información que le permite pues, al usuario tomar control del computador y de manera inversa le permite también al computador reaccionar a las acciones que ejecute el usuario. Por lo general se busca un tiempo de reacción bastante alto por parte del computador, de manera que el usuario no perciba que existe un retraso o un delay entre los movimientos que él realiza y lo que sucede en la máquina. Algunos de los dispositivos que perciben estas acciones son, por ejemplo, los teclados en los cuales se rastrean las teclas que el usuario presione. También se tiene los mouse de las computadoras, en donde lo que se rastrea es el movimiento que realiza el usuario con su mano. Por otra parte tenemos los mandos de los videojuegos, que podrían ser un poco de los dos, porque se realizan los movimientos que se realizan con los joysticks, y por otro lado los botones que son presionados. Y por último también tenemos todos aquellos dispositivos que forman parte de la gama de simulaciones de realidad virtual. En los HID tenemos dos conceptos fundamentales. Estos son el descriptor de reportes y los reportes en sí. El descriptor de reportes es donde se describe el formato de la información que va a manejar un dispositivo en específico. Así, de esta manera, el computador va a saber qué entradas esperar por parte del usuario. Y también tenemos los reportes, que estos son los datos ya en concreto que se intercambian entre el dispositivo y el usuario que lo utiliza. Acá tenemos tres categorías. Tenemos los reportes de entrada, que son aquellos enviados desde el dispositivo hasta una aplicación en concreto. Luego tenemos los reportes de salida. Estos son los que envían los datos desde la aplicación del dispositivo, pero hacia el exterior, como lo podrían ser sonidos, luces o inclusive vibraciones, por ejemplo, en los mandos de alguna consola, con el fin de proveer al usuario una mejor experiencia al hacer uso de algún programa. Y por último, tenemos los reportes de funciones, que son aquellos manuales que en teoría se deberían leer y están directamente relacionados a la configuración del dispositivo. Ahora, una breve historia de los HID. Inicialmente existían pues bastantes limitaciones para los fabricantes en el momento de hacer dispositivos externos para alguna computadora. ¿Por qué? Porque los protocolos de instalación eran bastante tediosos. De hecho, cuando se creaban, se tenían que ajustar a los protocolos que existían previamente de los mouse y los teclados. Esos en ese momento eran los PS2, como son los que se muestran en pantalla con un color verde y morado. Estos eran los que tenían las computadoras viejas. A partir de estos problemas, Microsoft propuso especificaciones de USB HID, básicamente dispositivos de interfaz, pero con entradas USB. Esto con el objetivo de crear una asociación, digamos, más dinámica entre los datos de entrada y de salida y a su vez ahorrar espacio en el dispositivo. Entonces, a partir de ese momento, digamos, se dejaron atrás las limitaciones que forzaban a las compañías a crear cada vez instrucciones de uso nuevas para el computador en cada dispositivo. Entonces, al seguir los nuevos lineamientos para los HID, pues se aseguraban que su producto fuera a funcionar en la gran mayoría de computadores de manera sencilla y sin ningún tipo de instalación adicional. De hecho, hoy en día los grandes sistemas operativos soportan estas especificaciones HID sin ningún problema, como lo pueden ser los sistemas operativos Windows o Mac. Y por lo general estos son dispositivos fáciles de reconocer, puesto que al conectarse siempre el computador emite algún tipo de notificación de que se ha conectado de manera exitosa, mientras que aquellos que no cumplen esos lineamientos directamente no saltan ninguna notificación o en caso contrario puede que se requiera algún tipo de instalación adicional.
Ahora bien, ¿qué es un USB o de qué va este estándar? Bueno, primero decir que este es el estándar que es el que rige para el caso de todos esos dispositivos HID. Entonces, ¿de qué trata? Es una arquitectura de comunicaciones que básicamente lo que le permite es a una computadora el poder interconectarse con otros dispositivos. Como tal, se trata de un enlace de comunicación. Esta comunicación es en serie por medio de dos cables, en las que pueden pasar de 1,5 o 12 megabits por segundo. Bien, esta información que se maneja en los USB se almacena en segmentos de una ROM que tienen propiamente incorporada. Estos segmentos se denominan descriptores. Entonces, ¿cómo se maneja el USB? Utiliza un controlador. Este es un controlador específico para la clase de USB HID. Entonces, este controlador lo que permite es recuperar y enrutar estos datos. Entonces, al darse ese enrutamiento y recuperación, es posible que el dispositivo pueda ser controlado por medio de una computadora. En general, se dice que hay varios tipos de descriptores y de diferentes tamaños. Siguiente. Ahora, para entender un poco acerca de cómo funcionan los principales componentes que tiene este estándar de USB HID, primero notar que tenemos el concepto de firmware, que esto básicamente se trata de un programa informático que establece la lógica a un bajo nivel en la manera en la que se va a controlar los circuitos electrónicos que conforman el dispositivo que tiene este estándar. Entonces, este es un software que interactúa con el hardware de este dispositivo, por lo que se encarga de controlarlo para que así ejecute las instrucciones externas. También tenemos el concepto de drivers, que este es otro programa informático que permite a un sistema operativo poder interactuar con un dispositivo periférico que modele de nuevo bajo este estándar. Entonces, un driver como tal simplifica la relación de la computadora con el periférico mediante una interfaz de este estándar. De esta manera, un driver se convierte en una pieza de software fundamental, ya que sin esta un sistema operativo no podría comunicarse con un periférico y por ende este último sería inservible. Y finalmente tenemos los hot site applications, que esto es básicamente un sitio que hay dentro de las computadoras que permite almacenar toda la información que se va obteniendo por medio de los drivers y de los descriptores que están en el estándar del USB. Siguiente. Ahora es importante conocer el funcionamiento de un HID, para la cual se tienen 4 pasos operativos. Primeramente, la acción del usuario. Después, esta acción se debe identificar o decodificar. Posteriormente, se va a dar la conversión de esta acción en un parámetro de control de la máquina. Esto quiere decir que la acción del usuario se va a transformar en una señal que sea comprensible para la máquina. Y finalmente se da el reconocimiento o retroalimentación de la máquina, que esto se relaciona ya con la salida. Ahora se van a explicar algunos ejemplos de arquitecturas de HID. ¿Siguen? Primeramente tenemos la arquitectura genérica de HID. Como se observa en el diagrama,
Primeramente, el usuario realiza alguna acción que ya puede ser física o sin contacto, por ejemplo, por medio de la voz o por medio de movimientos. En esta arquitectura se utilizan sensores que se encargan de traducir cualquier señal del usuario, como dijimos, ya sea física o sin contacto, en la señal comprensible para la máquina. La salida de este sensor va a ser analógica, por lo cual se necesita que haya un filtrado o una amplificación antes de convertir la señal en una representación digital. Posteriormente, va a existir un convertidor analógico a digital que va a convertir la acción del usuario usando ya sea como presionar o alternar en un encendido o apagado digital. Aquí es donde se transforma en algo que la máquina pueda comprender. Y finalmente existe el back-end digital, que es el responsable de recibir los datos digitales y enviarlos a la CPU en un formato que el sistema espera y puede comprender. Finalmente, el CPU va a responder al usuario con algún tipo de retroalimentación, con una salida esperada. Siguiente. Otro ejemplo son los HID táctil capacitivo. Este tipo de HID toma un toque humano como la acción del usuario y la conexión física para el HID. Este detecta el cambio de capacitancia causada por la acción del usuario. Seguidamente, el cambio en la capacitancia se va a convertir en conteos digitales que se deben procesar para determinar si hubo un toque o no. La salida procesada se va a enviar al controlador del host para acciones adicionales a través de un protocolo en serie como USB. Siguiente. Siguiente. Otro ejemplo es el HID basado en navegación. En este, el movimiento humano sobre un sensor es la acción del usuario y la conexión para el HID. El HID lo que va a hacer es detectar la luz que se produce debido al reflejo del movimiento humano y la convierte en una coordenada XY. Estas coordenadas se van a comunicar a la consola central de la máquina a través de protocolos inalámbricos como IR, RF o BT, y de ahí las van a transformar en las salidas esperadas por la máquina. Siguiente. Otro ejemplo es el HID basado en voz. En este tipo, la voz va a ser la entrada o la acción del usuario. Esto se va a procesar y muestrear para generar flujos de bits que se van a enviar al procesador. Aquí se van a procesar para poder generar algún tipo de salida en la interacción entre el usuario y la máquina. Siguiente. También se tiene el HID basado en movimiento, donde la entrada del usuario va a ser algún movimiento o una acción como moverse o un movimiento con la mano. Aquí existe un acelerómetro que detecta el movimiento, lo detecta en 3 ejes y proporciona una salida analógica para cada uno de estos ejes. Estas salidas se acondicionan y se convierten utilizando un convertidor de analógico a digital. Las coordenadas digitales que se produjeron son procesadas y se transmiten a través de IR o RF a la consola central para su posterior procesamiento. Siguiente. También existen otros tipos de HID como el HID en 3D, donde las interfaces de usuario tienen lugar en el espacio tridimensional. Dentro de un modo de interacción 3D HID, las tareas del usuario se realizan en un entorno 3D, donde el contexto espacial se extiende a las terceras dimensiones. Esta interacción implica dispositivos de entrada que pueden ser de 2 tipos.
ya sea 3D como gestos con la mano o caminar, o bien dispositivos de entrada 2D como el mouse mapeados en una ubicación virtual 3D. Las HID 3D son intermediarias entre el ser humano y la máquina y se convierten en el medio donde diferentes usuarios realizan directamente las tareas dentro del contexto espacial de un dominio en 3D. Al realizar diferentes tareas, los comandos, preguntas, intenciones y objetos de los usuarios se comunican al sistema y estas a su vez proporcionan retroalimentación con información sobre el estado y el flujo para la ejecución de tareas. Siguiente. Ok, ahora la importancia y los beneficios que contiene el HID son diferentes, ya que los estudios para mejorar la interacción entre humanos y computadores siempre ha sido un área de la investigación prolífica desde los orígenes que se dio de las ciencias de la computación. Se dice también que las interfaces de interacción con los computadores han cambiado de una manera increíble en las últimas décadas. Esto porque en un principio la única manera en que se daba como una interacción era mediante un hardware complejo, sumamente complejo, que era basado en interruptores. Con el avance de las computadoras, el HID avanzó de igual manera. Se puede decir que conforme avancen las computadoras, el HID va como de la mano, porque los dos van avanzando de la misma manera, van a tener mismas actualizaciones y se van a desarrollar nuevas maneras de interfaces. A su vez, la interacción era más directa porque se hacía por medio de teclados. Entonces, ahora al tener ya teclados, la creación de las primeras interfaces se empezaron a basar en textos. Luego, siguieron avanzando y con ese mismo avance también se dieron como actualizaciones, se podría decir así, en las tarjetas gráficas, en procesadores y algo muy importante fue la aparición del mouse, porque estas permitieron que la creación de interfaces se diera como una creación de interfaces más complejas y avanzadas, donde la aparición que esto dio origen a la aparición de otras estructuras como llámese en diagramas, ilustraciones gráficas de objetos, representaciones tridimensionales de conceptos, que se convirtieron en parte de suma importancia de los HID. También cabe mencionar que con más evolución en las computadoras, todos esos aspectos nuevos de los sistemas de interfaces aparecerán, sean ya, llámese dispositivos táctiles, interacción con gestos, ambientes de realidad virtual, como los famosos lentes de VR, entre otros. A su vez, aparecen también las llamadas interfaces naturales. ¿Qué son las interfaces naturales? Estas son las que simulan la interacción del humano con el mundo real, o sea, la que lo hacen asemejar más. Que esta interfaz es una que se está volviendo sumamente común hoy en día. También los nuevos sistemas multitáctiles, que cabe recalcar que los sistemas multitáctiles son dispositivos capaces de obtener una información posicional de varios puntos de contacto en una superficie sensible al tacto, o sea, que sean de manera táctil, en pocas palabras. También están los cuartos luminosos, la interpretación de gestos de usuario que apuntan a que éstas sean capaces, de promover una interacción más natural entre los humanos y las máquinas, que todo no sea tan computarizado como se puede llegar a vender, por decirlo así. En la actualidad, los dispositivos táctiles son accesibles literalmente para todo el mundo. ¿Por qué? Porque son, llámense en teléfonos, consolas de videojuegos, laptops, y todos estos aspectos mencionados ayudan mucho a la interacción social. El uso de las interfaces táctiles ha demostrado sus beneficios en el incremento y en el entendimiento que se le está dando, se le puede llegar a dar a un software, porque gatillando factores cognitivos y afectivos es posible el uso de interfaces tradicionales. A su vez, la interacción basada en gestos es una de las áreas en las que se basan los sistemas naturales interactivos, que esta área cabe mencionar que es una de las que se está impulsando más
en los avances de la industria de los videojuegos, debido a la necesidad o a lo que los desarrolladores procuran es que sea como algo más realista y el tener una interacción clara entre usuarios y sistemas, que esto lo están utilizando mucho. Por otro lado, los avances alcanzados en los sistemas de videojuegos también han servido mucho en la investigación científica, como por ejemplo en el caso de la interacción gráfica, en el seguimiento y análisis del movimiento del cuerpo humano. Y esto cabe recalcar que en videojuegos, como se pueden llamar los de deportes, como los de la NFL, los de fútbol, los de UFC, todos estos han visto ciertos movimientos que se pueden llegar a recrear de una u otra manera en la vida real. Y aquí es donde entra mucho esta interfaz, porque como mencioné anteriormente, quieren llegar a dar algo, dar una realidad de lo que está pasando, que no sea como tan computarizado todo. Y bueno, ya para ir finalizando con la presentación, se puede decir que con la evidencia presentada, no sería como sorprendente escuchar que compañías y gobiernos alrededor de todo el mundo gasten millones de dinero en investigación o en desarrollo de nuevas interfaces, porque mientras más avancemos tecnológicamente, más serán los avances descubiertos y puestos en desarrollo. Y todos estos avances y todo lo que se vaya a desarrollar va a ser para beneficio mutuo de absolutamente todos. Muchas gracias. Acá tenemos las referencias bibliográficas y terminamos. Muchas gracias.